Noticias. Aquí se escuchan bien las noticias. Diálogo directo. Son las 17:11 minutos, 11 minutos. Ya estamos recibiendo en nuestros estudios al sociólogo Napoleón Saltos para hacer un análisis de lo que es la situación, la coyuntura preelectoral. Ciertamente las pasadas elecciones seccionales del 2019 ya mostraron dos fenómenos que no son recientes, pero que se han afirmado en el escenario político nacional. El uno, el emergimiento de fuerzas políticas locales y la consolidación de las formas de alianza para la participación electoral y política. Obviamente, las circunstancias variarán hasta la presentación de candidaturas en el próximo año. Sin embargo, evidentemente las cosas se están moviendo, los partidos afinan estrategias y obviamente se debe hablar ya de qué perspectivas debemos enfocar ante el proceso que se avecina. Napoleón, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Para entender lo que pasa en las elecciones, que es el campo de la representación, hay que dirigir la mirada en primer lugar a qué pasa en la presentación, qué está pasando abajo. Y creo que hay algunos acontecimientos, si queremos tomar como referente lo que tú señalabas, las últimas elecciones, que de alguna manera profundizan o modifican el panorama. Tomemos tres elementos. El uno, creo yo que es que en el año 2019, en marzo, el gobierno opta por firmar la carta de intención por el Fondo Monetario Internacional. Sabíamos que venía en esta dirección, pero una cosa es que se cumplan los mandatos sin firma, sin compromiso, y otra es cuando ya hay un alineamiento ideológico, una disciplina, muy claro, una orientación que tiene repercusiones no solo en el plano económico, sino en el alineamiento geopolítico, en la concepción ideológica, en el tipo de valores que se plantea. Me parece que eso lleva a una modificación importante en el campo de la presentación. Creo que el segundo elemento que vino operando a lo largo del año 2019 es el tema de la corrupción y diversos casos, el caso sobornos, creo que se convirtió en el emblema en cuanto a establecer, más allá del acontecimiento, decía yo, no dar juicio, ¿cuál es la relación entre el manejo de los fondos públicos y el bien público? ¿Cuál es la relación entre la ética y la política? Y el tercer acontecimiento que creo que transformó el plano de la presencia es octubre. Sin duda. Octubre fue una modificación que todavía no la percibimos totalmente porque inmediatamente los medios se han encargado de sacar la mirada de ese plano de la realidad, de la presentación, y llevarnos supuestamente ya a un escenario electoral adelantado. ¿Y por qué digo que octubre es quizá el hecho más importante del 19? Porque constituye un parteaguas y una pregunta que se da no solo en el Ecuador, sino que es en América Latina. ¿Qué pasa con los modelos que han estado funcionando en América Latina? Y yo digo los modelos, no solo el modelo, porque aquí hay un cuestionamiento un poco de los dos modelos que han estado operando. De un lado, en el Ecuador, la resistencia tomó como símbolo el decreto 883, y digo como símbolo porque el objetivo o lo que estaba atrás, como decían los propios indígenas y movimientos sociales, es el modelo, es decir, el proyecto de Fondo Monetario, este proyecto neoliberal, que nos habían presentado durante largo tiempo como la tabla de salvación, y apenas con los acontecimientos de Ecuador llegaron los acontecimientos de Chile y el modelo fue una cadena, ¿no? Quedó mucho más golpeado. Ajá. Pero ese es el un lado. Yo creo que sí hay que tener una mirada y ver también que el otro modelo, llamémosle progresista o desarrollista, también sufre un cuestionamiento desde abajo. Bolivia, el caso de Bolivia, Venezuela. Y ahora me preocupa, y hubiera querido, y me hago un pequeño paréntesis, rendir homenaje a Ernesto Cardenal. Claro, Nicaragua también. Nicaragua, porque hay un acontecimiento, un hecho que hoy día me ha dolido mucho,
ver que en pleno sepelio de Ernesto Cardenal, el partido de Daniel Ortega, supuesto heredero del glorioso FCLN, manda a invadir, manda a romper la ceremonia con falta de respeto. Entonces digo, como que estos modelos que se presentaron en América Latina como posibilidad de salida empiezan a agotarse, y octubre, más que una respuesta, es una pregunta. Más que la posibilidad de decir aquí hay ya una alternativa, es un cuestionamiento y deja abiertas las preguntas desde abajo, preguntas que tendrán que ser ahora sí trabajadas a nivel de representación, ver cómo esas preguntas se transforman en votos. Ahora, para que eso se dé, hace falta visiones estratégicas importantes, históricas, que hayan podido leer el momento tan importante como el que sucedió en octubre. Si es que esas visiones no aparecen en Napoleón, difícilmente, por ejemplo, se podría lograr lo que en el sector del progresismo se anhela, una unidad que permita enfrentar las elecciones a una derecha que ciertamente marcha desunida, pero que podría unirse. Hay una novela de Saramago sobre la ceguera que creo que muy está buena. repitiendo, se está Excelente repitiendo, porque novela. este estallido social fue un grito que a lo mejor si era solo en el Ecuador uno podía decir, sí, es un problema, ya los levantamientos de aquí son una tradición, pero cuando se expande a nivel continental y global, quien no quiere oír ya es porque no quiere escuchar. Claro. Y me parece que el primer gran sordo de la película es el gobierno. Sin duda. Porque inmediatamente que pasa octubre, ¿cuál es la respuesta? No hay la mínima apertura al proyecto de programa que presentaron los parlamentos de los pueblos. Por lo menos para decir, bueno, esto no sirve. Al menos por respeto, por deferencia, pero ¿qué es lo que hace inmediatamente? ¿Ratifica su mismo camino? Recordemos la famosa ley, este monstruo sí, de 400 y pico de artículos, sí, luego la versión resumida, el presupuesto nacional, y ahora mismo la insistencia va en esa dirección, es decir, la opción que había hecho en marzo hoy día está confirmándose a un año, cuando pone por delante que el tema de la Alianza del Pacífico, el tema de las privatizaciones, el TLC con Estados Unidos, a la alianza con Estados Unidos, y obtener los certificados de buena conducta para nuevos créditos. Y reactivar los tratados bilaterales de inversión, que es otro tema del engranaje, digamos, ¿no? Claro, este alineamiento geopolítico. Pero mira cómo la realidad es tosuda, porque a pesar de que, bueno, bajarse de la silla y arrodillarse es difícil, sin embargo, hay también eso. A pesar de eso, el índice de riesgo país no baja, continúa subiendo. Sí. Entonces, no es que frente a los grandes poderes arrodillándose se va a obtener resultados, porque estamos frente a un capital voraz, frente a un capital que apenas le dan posibilidades, avanza mucho más, dado que una de las características, ya no de la coyuntura, sino de la fase, es que este capital en decadencia acude a sus formas más extremas, en lo económico, a formas de acumulación por desposesión de bienes comunales, bienes públicos, el bien común, acude a formas represivas. Entonces, estamos viendo cómo de este lado no hay esa escucha. Pero a mí me preocupa también porque hay otro tipo de fuerzas que tampoco hicieron una lectura completa de octubre. Octubre, ¿por qué fue un acontecimiento? Porque yo diría que ya no es una novedad que aquí en el Ecuador haya levantamientos y que votemos gobiernos. El acontecimiento estuvo precisamente en que no votamos gobiernos y que los indígenas dijeron, eso no es el objetivo. El objetivo, por primera vez, simbólicamente es el 883, el decreto 883, no solo para oponerse al gobierno, sino como símbolo de la apertura de un debate programático. Y esto llevó a deslindar campos también con una serie de estrategias que sí querían ir a la caída del gobierno, que era el recurso que ya más o menos habíamos conocido en el Ecuador. Bueno, aquí hemos sacado doctorados en botada de gobiernos, somos especialistas. Pero yo creo que octubre precisamente se convirtió en acontecimiento en este intento
de mantener una autonomía tanto frente al régimen, al proyecto neoliberal clásico, como también frente a intentos de desestabilización. ¿Para qué? Para rebasar la coyuntura. Y creo que esto queda como pregunta, por eso digo queda como pregunta programática. Ahora, aquí viene lo difícil. Claro, pues, ¿hasta qué punto fue o no positivo la posición que se asumió en ese momento histórico? Aquí viene lo difícil porque una cosa es la resistencia, la protesta, el estallido, y otra cosa es asumir la representación. Exacto. Ahí cambiamos el terreno y creo que los primeros que están sometidos a prueba son los propios movimientos sociales y movimiento indígena, porque lograron abrir una puerta, pero como digo, el paso de la protesta a una propuesta, el paso del estallido social a recoger las voces de todos y representarlas en un programa diferente ya es mucho más complejo. Porque el ambiente, para pasar a la representación, el ambiente que hay en la ciudadanía es de alta desconfianza. Absolutamente. Y no disminuye, ¿no? Sino que va cada vez creciendo. Tú como periodista conoces, porque tenemos encuestas de todos los sabores. Sí. Pero bueno, ahora hasta las más extrañas coinciden en un deterioro de imágenes y todo eso, ¿no? Claro, porque yo creo que el dato más importante de todas esas encuestas es el nivel de desconfianza que revela, primero, sobre los partidos. Hay encuestas que señalan, cito por ejemplo Cedatos o Click, señalan 72% de desconfianza respecto a los partidos. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada 4 ecuatorianos, 3 no ven una salida en el proceso de democracia representativa liberal. No solo en el hecho electoral, porque ahora hay que interpretar que los índices que nos están presentando ya no es solo sobre la representación, sobre los partidos, que es un poco lo que se presentó en marzo del año pasado, cuando del 18, perdón, cuando se acudió a una serie de movimientos locales, a enterrar una serie de figuras históricas, caudillos, y aparecieron figuras de representación completamente parcial. Creo que ahora la crisis política, en lugar de reducirse, se ha profundizado, porque ya no afecta solo a los organismos de representación, a los partidos, sino al conjunto de la institucionalidad. Que no hay institución que se libere de esta confianza. No se salva una, así no es la verdad. No es solo problema del Ejecutivo. Yo creo que también hay que tener una mirada. A veces veo que alguna gente se dedica únicamente Moreno. No, y no es así. Son todas las instituciones. El problema es más profundo. Es una crisis institucional tenaz. Moreno creo que está con un 12%. No, menos, de acuerdo a lo último, 8%. Como 9%. 9%. Y la Asamblea creo que va igual, por ahí mismo, 7, 8%. Pero igual pasa con la Fiscalía, con la Contraloría, con todos los organismos. No los medios de comunicación. Los medios. Las Fuerzas Armadas tienen un nivel un poquito más bajo, pero... Y la Iglesia Católica, que no sé cómo se salva después de tantos... Después de tantos... Tal vez la figura de Francisco algo influye. Bueno, pero mira, pasando a la representación, precisamente en este cuestionamiento, el primer organismo cuestionado no son solo los partidos, sino el CNE. Y aquí empieza el problema. Claro. Porque vamos a entrar en un proceso electoral, estamos ya a las puertas, se agota el plazo, porque las elecciones se supone que es dentro de un año y las reglas tienen que estar definidas un año antes. Ya mismo. Y el CNE ni siquiera logra ponerse de acuerdo, son 5 miembros. Y este manejo clientelar de manipulación, de cálculos, lleva a que el CNE, en lugar de ser un organismo que garantice las elecciones, sea el centro de la preocupación. Claro, acaba de pedir un consejero que den un paso al costado, ¿no? El consejero... Se me fue el nombre ahorita. Verde Soto. Sí. O sea, está la crisis que no logran acuerdos ni sobre presupuesto, ni sobre calendario. Entonces, ¿qué garantías hay si es que el juez, para poner en términos deportivos, el árbitro ya no da confianza antes de empezar el partido? ¿Te imaginas? Entonces, estamos en una situación muy difícil porque, digo, a nivel de presentación hay una serie de fuerzas, los propios movimientos sociales han abierto las preguntas, pero
el terreno de la representación está muy minado. Y esto puede llevar a un tema que me parece clave, porque si vemos este proceso, lo que está en cuestionamiento es la propia democracia representativa liberal. Y le doy calificativos, no estoy hablando de cuestionamiento de la democracia, aunque pueden aparecer en el Latin Barómetro y en otras tendencias de la ciudadanía que pueden ver incluso algunas salidas autoritarias. Pero yo creo que lo que hay es el cuestionamiento a esta forma de representación, a la democracia representativa liberal, en donde se elige gobernantes, mientras están en campaña ofrecen y después hacen todo lo contrario. Y después llegan se convierten en gerentes propietarios de su propio cargo para sus intereses, y esa ruptura entre electores y elegidos, entre representantes y representados, parecería que entra en una crisis estructural, porque octubre también lo que revela es que hay otras formas de democracia, una democracia de calle, una democracia asamblearia, que a veces no se quiere aceptar, porque una de las cosas más, bueno, no sorprendentes, pero que ha llamado la atención post-octubre, ha sido esta campaña de descrédito de las formas de resolución y de lenguaje incluso de los sectores sociales, particularmente del movimiento indígena, porque no pueden aceptar los voceros oficiales que, aunque sea en formas bastante burdas incluso, se exprese un cuestionamiento al Estado, se exprese un cuestionamiento cuando el Estado cree que puede entrar en cualquier sitio sin pedir permiso, cuando el Estado puede invadir en nombre de la minería cualquier territorio, y las comunidades indígenas, los dirigentes expresan que tienen que pedir el permiso, es lo mínimo porque así dice la Constitución, tienen que consultarles, pero eso le convierten en el gran atentado contra la seguridad nacional. De modo que incluso se está desarrollando un discurso riesgoso de otra vez regresar a la ley de seguridad nacional, a la doctrina de seguridad nacional, convertir a las Fuerzas Armadas otra vez en fuerza de choque, en fuerza de ataque, en ejército de ocupación, que se dirijan sus armas contra el pueblo. Este es el momento que estamos viviendo, y creo que es un momento, a pesar de lo que estoy señalando, de oportunidades, porque precisamente esta crisis lo que está haciendo es enterrando viejas figuras, enterrando viejos procesos y todavía dejando las preguntas abiertas. Ahora, hay una crisis sin duda sistémica, y podría considerarse entonces política, sociológicamente, que es terreno fértil para las grandes transformaciones. Pero estas transformaciones pueden conllevar sus evidentes peligros, porque pueden ir por diversos andariveles, y uno de ellos es el extremo o la extrema derecha, caso brasileño y caso boliviano, y ahí las cosas se complican, si es que no hay una cohesión en el otro sector para responder históricamente, como decíamos al comienzo. Hace poco habíamos visto qué es lo que estaba sucediendo en América Latina, y es evidente que América Latina está frente a una disyuntiva, porque esta crisis, la pregunta de fondo, más allá de las cuestiones electorales, es cómo salir de esta crisis, que es una crisis integral. No solo es una crisis económica, es una crisis ideológica, es una crisis política que afecta a las bases de la democracia. Entonces, ¿cómo salir frente a esa crisis? Puede haber, y hay algunos indicadores, algunos datos también de las encuestas que muestran que puede haber una puerta abierta a ciertas formas de autoritarismo. Y veo que hay ahí unos mini bolsonaros que hasta quieren resucitar partidos de derecha. Y ya están apareciendo. Pero yo creo que el caso del Ecuador es un poco diferente, precisamente por la presencia de movimientos sociales que logran autonomizarse de diversas tendencias oficiales. Pero no logran cohesionarse internamente. Allá vamos. Vamos a esto. O sea, ¿en qué punto estamos? Si es que uno ve tratando de observar posibilidades y alternativas. Yo creo que a nivel de elecciones más bien veo nubarrones, no veo las elecciones como parte de la solución. Veo las elecciones como parte del problema, porque todavía no está decantada la representación. Va a haber una multiplicidad de candidatos también del lado social. Y eso va a fracturar. En este momento
aunque es interesante lo que está pasando en Pachacutic, me parece muy bueno. No sé por qué se admiran, he visto ahí... Bueno, eso ha pasado siempre en la izquierda. Titulares escandalosos, porque quizás desde el poder les interesa la división, pero Pachacutic está viviendo un momento positivo. Creo que está yendo en orden, no sé si lo logre. Es el único movimiento que está discutiendo programa, antes de candidatos. Bueno, eso sí es cierto. Entonces... Ojalá todos los partidos se metieran a discutir programa y a presentar programas. Si después coincidimos o no con ellos es otra cosa, pero lo primero que tendríamos que exigir a los partidos es qué programa, cuál es la salida frente a la crisis. Y luego los nombres. Y está bueno que en Pachacutic, según en la prensa se hacen problemas porque han aparecido 2, 3 nombres. Muy bien. Si aparece el nombre de Vargas, si aparece el nombre de Leonidas Issa, y si aparece el nombre de Yacu Pérez, parece bien, porque eso lo que más bien lo que demuestra es que hay una posibilidad de pasar de la presentación a la representación si saben cuidar, porque puede haber también una dilapidación. Claro. Exacto. Octubre fue un estallido. Pero que tuvo aristas. Claro, hubo varias figuras. Claro. Y está bien, pero no fueron solo figuras indígenas. Octubre, cuidado, no es solo con fue solo indígena también. Movimientos sociales, urbanos. Eso fue lo que... Barrios, mujeres, diversos sectores intelectuales. Y es eso lo que tiene que expresarse. Ahora, decía que veo difícil todavía que se exprese en términos de representación política electoral. No sé si habrá la capacidad para eso. Pero en cambio empezamos a ver que hay procesos muy interesantes de trabajar las fisuras del sistema, porque aquí lo que observamos en octubre y lo que estamos observando post octubre de los movimientos sociales es que enfrentan ya no simplemente cambios parciales. Por ejemplo, el tema antiextractivista no es un problema como cree el gobierno de 2 concesiones más, de 2 bonos más. Digo, concesiones no en el sentido minero, sino concesiones sociales que ellos llaman. Los bonos, compensaciones, porque este modelo neoliberal cree que la política es para el capital nacional, internacional, y que a los sectores sociales hay que contentarle con compensaciones, con bonos, como está tratando el tema ya de los combustibles nuevamente. Les propone compensaciones, focalizaciones, no una política de combustibles, no una política que ya se han pronunciado los sectores sociales. Entonces creo que empieza a haber desde abajo procesos muy interesantes de procesos rupturistas en términos de fisuras desde el lado, llamémosle, yo emplearía el término fuerte de lucha de clases, porque octubre también fue una lucha contra la concentración monopólica de capital, un enfrentamiento fuerte desde el lado de las mujeres, una lucha antipatriarcal que va creciendo, una lucha anticolonial, sobre todo de los pueblos indígenas, un poco menos de los pueblos afro, creo que ahí todavía habrá que recomponer mucho. Entonces, esto empieza a convertirse en una corriente, y es esto lo primero que hay que observar como posibilidad de una alternativa. Puede haber un cortocircuito, por eso digo, veo un riesgo de desperdiciar octubre si es que hay un afán electoralista también en los movimientos sociales. Estamos frente a la posibilidad de un viraje. Las viejas figuras empiezan a enterrarse. Entiendo que Nebot definitivamente dijo que no va. Parece que no va. Ya bueno, creo que ya esta vez entró en razón. Creo que entendió lo que está pasando en el Ecuador. Hay que reconocerle ese mérito por lo menos. Y hay que reconocerle, realmente hay que reconocerle. Y están obligados, del lado del Partido Social Cristiano tendrán que buscar una figura. Creo que de alguna manera la otra corriente de Correa igual está obligada a buscar su representación, tienen que buscar, y creo que los movimientos sociales tienen una posibilidad de recoger estas diversas voces. Es muy complejo porque si no logran un programa fuerte alternativo que eleve la posibilidad de alianzas y únicamente se quedan electoralmente en nombres, eso llevará también a reducir su posibilidad de representatividad. Y ya el peligro que ya estamos analizando desde un comienzo, del aparecimiento de estos sectores extremos que puede provocar en la ciudadanía, ante la anomia existente, que se decante con su voto, como pasó en Brasil. Y eso es tremendo. Puede pasar, de pronto aparece un outsider y bueno.
Va a ser Señoras una y campaña señores, de gracias. minorías porque candidatos van a sobrar. Cantidades. Yo Ya, pienso ya que hay puede mismo. haber 15, 16 candidatos. Bueno, y Lazo creo que también será que se decide a entender como negocio. Veo que Lazo está en una disyuntiva entre ser candidato o ser banquero. Porque quiere comprar el Banco de Pacífico. Porque entre una de las cosas que está sucediendo es el proceso de privatización del Banco de Pacífico y del BIES. Entonces, supongo que estará haciendo cálculos con su equipo si lo más seguro es tomar el lado de la banca que le ha ido bien o ver si es que hace una nueva inversión electoral no tan segura. Y gana para que se lleve todo el país de una vez. Creo que no hay posibilidad por No hay ahí, porque posibilidad. hay un desgaste, por eso digo, estamos en un momento incluso electoralmente de viraje. Sí, señor. Y el viraje se expresa hasta ahora como vacío, no como nombres. A pesar de que han querido precipitar los medios... Sí, hay un vacío, hay un vacío, sin duda. Los medios, las encuestadoras... Están llevando el agua a su molino, pretenden. Tratan de crear un escenario binario, ¿no? Y ahí hay un juego de fantasmas, o sea, con correísmo, anticorreísmo, Lenin Moreno acá. Es que en eso han estado enfrascados durante estos últimos 4 años. Entonces, mire, por 3 años y medio. Yo creo que la gente empieza a pulsar y ojalá haya voces que apunten en esa dirección, en una dirección diferente, que no caigan o no caigamos en este afán de electoralismo que nos ha ido hundiendo. Y que, para poner en términos viables, en primer lugar, a ver, exijamos que haya propuestas programáticas mínimas. Cuando uno ve la campaña en Estados Unidos, dicen, bueno, por lo menos algo proponen. O sea, cuando le ve uno a Bernie Sanders, dice algo, está interesante. Que por cierto sería motivo de análisis Trump tiene su propia línea y lo abre, y bueno, otros candidatos. Pero, y claro, ahí aparecen los nombres. No digo que no haya nombres. Una campaña es también candidatos con nombres, pero el vaciamiento que ha habido de la democracia acá es porque han sido candidatos convertidos en marca de jabón o de detergente o cualquier mercancía, y no en candidatos que sean voceros de programas, voceros de sectores. Porque es legítimo que en la política, en una política democrática, haya diversas visiones, que en una política democrática haya diversos programas e incluso intereses, siempre que sean intereses transparentes, siempre que sean intereses que se presenten de cara a la gente y no este juego oscuro que a la larga debilita la democracia, en donde se juega en la cancha electoral un juego de marketing, un juego de cálculos de formas, de símbolos, de colores, de ofertas, y luego la realidad necia, si es que logran el poder, va a irrumpir por otro lado. Creo que esto tendríamos que verlo con preocupación, sí, pero también con posibilidad optimista de que hay un reto, hay una posibilidad. Ese vacío puede garantizar que, si es que hay capacidad de recoger la diversidad de voces que ya existen, pueda existir entonces una alternativa que sienta también el pueblo. Bueno, será entonces de esperar que la inteligencia de los dirigentes políticos pues sea la que prime y que se pueda definir lo mejor que le interese y le convenga al país. Napoleón, muchas gracias. Muchas gracias. Un amplio análisis de cómo se puede leer la actual coyuntura preelectoral. Napoleón Saltos estuvo aquí en la tercera entrega de Punto Noticias. Nos vamos a la pausa. En Punto Noticias decimos la verdad que otros medios no se atreven. Defendemos el derecho a expresarse en libertad como una garantía